Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, gracias a Dios se ha ido el mes, Estamos finalizando ya este mes y con varios de los objetivos que intentábamos proponernos. El Señor nos ha permitido todo este mes estar predicando acerca de la Biblia y el hogar, Y bueno, hoy para culminar vamos a estar viendo nuestra tercera predicación y última. Hay un montón de cosas más por qué aprender, por qué indagar en relación al divorcio, pero hoy vamos a estar haciendo nuestra última predicación en relación al tema, ¿sí? En algún momento por ahí volveremos a tocarlo. Y bueno, como algunos hermanos estuvieron de viaje, así que yo preparé un resumen, ¿sí?, de las otras predicaciones. Igual el material va a estar ahí en YouTube para que podamos hacer memoria de todas estas cosas. Recordamos siempre que es necesario para nosotros como siervos del Señor tener presente todo el consejo de Dios. Y siempre existe la oportunidad o una situación en donde nosotros tenemos que asesorar a alguien o acompañar a alguien en una situación semejante, y debemos siempre tener presente qué es lo que Dios establece acerca de cada una de las circunstancias, y en este caso en relación al divorcio, ¿sí? Así que ha sido para mí una gran bendición poder estar indagando, y espero que también haya sido de mucha edificación para todos ustedes, porque ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, ¿no? Edificar el cuerpo de Jesucristo. Entonces, en nuestra primera predicación hicimos una introducción, y en la segunda predicación vimos ya algunos puntos más puntuales acerca del divorcio. Entonces, vimos que dicen las Escrituras para un matrimonio creyente, donde los dos son creyentes y que se encuentran en la situación de divorcio. Vimos dos consideraciones. La primera consideración, basada en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, una orden explícita allí de parte del Señor. Dice, ni el esposo ni la esposa creyente deben divorciarse, No debiera ser una alternativa para el matrimonio cristiano. El divorcio no debiera ser una alternativa para el matrimonio cristiano. Esta es la misma verdad que se encuentra en los evangelios. El Señor lo vemos allí en los 4 evangelios hablando acerca del divorcio, y también es el mismo énfasis, es la misma advertencia, ¿sí? Para el creyente nunca es deseable el divorcio. También vimos dentro de esa consideración que esta es la misma verdad que se encuentra en los evangelios. Y como segunda consideración, vimos el caso hipotético en que equivocadamente el matrimonio creyente se haya divorciado, debe quedarse sin casar. Porque ¿a qué está apelando el apóstol Pablo cuando le dice al matrimonio creyente? Si ustedes metieron la pata, para no seguirla embarrando, quédense sin casar. ¿Por qué? Porque en ese caso se apela a la reconciliación, ¿sí? Nosotros como creyentes siempre debemos procurar la reconciliación, porque de más está decir que Dios nos ha reconciliado en Cristo. Y si Dios ha tomado esa iniciativa de reconciliarnos a nosotros en Jesucristo, ¿cuánto más nosotros, no? Entendiendo que esa es nuestra situación delante de Dios, ¿cómo no vamos a procurar también la reconciliación? Nos ha sido otorgado el ministerio de la reconciliación. Así que ese es el apelativo del apóstol Pablo cuando habla de que si dos creyentes se separan, quédense sin casar. ¿Por qué? Porque la intención, el deseo, lo esperable para un matrimonio cristiano es la reconciliación. Y usted me va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros y el vecino no? Porque a nosotros nos ha sido dado el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras vidas para afrontar las adversidades, para sortear los obstáculos, y no solamente eso, tenemos la palabra profética más segura. Entonces ella es la que rige nuestro estándar de vida, nuestra guía en la vida, nuestro horizonte. Todo está siempre organizado, está delimitado por la palabra de Dios. Entonces el creyente siempre debe contemplar estas consideraciones. Pero también vimos el caso entre yugo desigual, y fuimos a 1 Corintios capítulo 7, versículo del 12 al 16. Esto era algo que no había tratado el Señor en los evangelios. Y es que en la situación de la iglesia comienzan a surgir estas situaciones, donde hay uno que es creyente y el otro que no lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando un matrimonio mixto
se encuentran en una situación de divorcio. Bueno, aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos dijo, ¿no? Primero que nunca para el creyente el divorcio es lo ideal, mientras que el inconverso, si el inconverso es el que consiente en convivir con el creyente no debe abandonar a su cónyuge, ¿sí? Es decir, para el creyente, mientras el inconverso esté ahí como inconverso y igual consienta en vivir, sí, anda nomás, anda mi amor a la iglesia, anda con los aleluya y todo eso, no hay problema, uno sigue buscando al Señor, sigue casado con esa persona, porque si en ese estado nos llamó el Señor, así debemos quedarnos, ¿sí? Dios va a ir obrando de una manera especial en ese cónyuge. ¿Por qué? Porque está ya metido en el terreno de los hijos de Dios, ¿sí? O sea, no es que sea de una manera... vamos a aclarar esto también, ¿sí? Porque el esposo tiene que tomar una decisión personal por Cristo, ¿sí? Es santificado en el sentido de que, bueno, ahora Dios está obrando en mi hogar, Dios está obrando en mi familia, y de una o de otra manera Dios va a tratar con mi cónyuge que no se quiere convertir, ¿sí? De eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de estas cuestiones. Entonces, nunca para el creyente el divorcio es lo ideal. Yo hago énfasis en esto porque es lo que a nosotros nos tiene que quedar presente, ¿sí? Esta es la idea principal para nosotros los creyentes. El divorcio no es lo recomendable, ¿sí? Pero nos encontrábamos con otra situación aquí también, ¿no? Pero si el incrédulo se separa, que se separe, dice el apóstol Pablo. Es decir, en esa situación el creyente no está sujeto a servidumbre. Si el incrédulo, el inconverso, se quiere separar, el creyente, acá hay una orden imperativa de parte de Pablo, ¿no? Dice que se separe. Que se separe, no hay problema. Ahí el divorcio Dios lo está legitimando. ¿Por qué? Porque el creyente no está sujeto a servidumbre, sino que a paz nos llamó el Señor. Y el texto es clarísimo, ¿sí? Es clarísimo lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, este es uno de los casos en que el divorcio es requerido por el incrédulo y el creyente no ha de oponerse, ¿eh? Si se quiere separar. Ahora, también hicimos énfasis en que debemos como creyentes hacer todo lo posible para que nuestro matrimonio se mantenga en pie, ¿sí? No es que, bueno, el incrédulo se quiere separar y bueno, listo, ya está, armamos todo ahí. No. Debemos hacer todo lo posible porque mientras dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas. Y este principio lo vimos en Romanos capítulo 12, ¿sí? Entonces, mientras dependa de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible. Y nos hicimos una pregunta, ¿hemos hecho todo lo posible? ¿Sí? Tenemos un montón de recursos a la mano, tenemos que aprender a utilizarlos, tenemos que aprender a ponerlos en práctica. ¿Para qué? Para el bien de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, ¿sí? También estuvimos desenmascarando esta errónea idea de la separación moderna, que lamentablemente se ha metido dentro del pueblo cristiano, y hay muchas personas que deberían estar con su pareja, pero están en una situación de separación. Como diciendo, bueno, estamos separados, pero por lo menos no estamos divorciados. Y no, la verdad que Dios no respalda esas cosas, porque vimos que esa es una postura totalmente antibíblica, ¿sí? Es anticristiana, porque lo que hace es enfriar las cosas y no tratarlas. No soluciona nada, eso evade nada más los problemas. Y nosotros tenemos que procurar resolver las cosas en el Señor. ¿Sí? Así que estuvimos haciendo varias aclaraciones sobre eso, porque la separación moderna que acontece en estos tiempos, primero no se encuentra en las Escrituras, no es aconsejable porque no soluciona nada, solamente genera confusión y trastorno en el hogar. Porque recordamos que una persona mientras está casada y no hay un certificado de divorcio, los requisitos y las obligaciones en cuanto al deber conyugal, en cuanto a las responsabilidades matrimoniales están presentes. Entonces, habíamos visto un caso hipotético donde el patán estaba un tiempo, se iba durante 6 meses, volvía, golpeaba la puerta y la mujer le volvía a abrir, y después de todas esas situaciones incómodas, aparte de haber confusión en la mente de los hijos, ¿qué irá a ser papá hoy? ¿Se quedará, no se quedará? ¿Al final está con mamá o no está con mamá? Después termina apareciendo un nuevo hermanito después de esas situaciones. Y eso es normal que suceda. ¿Por qué? Porque las cosas no están solucionadas.
Entonces, para tener un resguardo ante esas situaciones, hay que encarar el tema y hay que resolverlo, ¿sí? Cuando uno a veces dice, bueno, pero yo no estoy seguro si la otra persona se quiere divorciar de mí, bueno, al tratarlo es donde se aclaran los tantos. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero mientras uno no trata el tema, siempre se está escuchando una sola campana de la situación. Y al final no se conoce la verdad real, es decir, no se pueden escuchar los que están involucrados en la situación, pero cuando la llevamos a tratar, uno ahí puede ver bien en claro cómo es la situación y poder darle una solución bíblica, ¿sí? Así que en eso estuvimos animándonos a poder dejar de demorar esto, porque lo único que hace es engendrar pecado, ¿sí? Engendrar pecado, confusión y malestar. Estuvimos hablando de la consejería pastoral, que esa es la tarea, el lugar que Dios ha establecido, ¿no? Ha puesto personas que nos presidan, personas que nos pastoreen, y bueno, ellos tienen la responsabilidad delante del Señor de orientar a su rebaño. Somos las ovejas del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que buscar el consejo de Dios, de hombres idóneos para enseñar, para que nos puedan orientar en todas estas situaciones, ¿sí? Que a veces mirándolas nosotros únicamente se nos hace bastante complejo y es bastante complicado de comprender, ¿sí? También hicimos una tarea de reflexión, espero que hayan podido escuchar, leer los textos, ¿no? Esos que habíamos recomendado en Segunda de Reyes y en, el otro era Ezequiel, en Ezequiel 14 y Segunda de Reyes capítulo 22, donde habían dos ejemplos de cómo los hombres iban a consultar a Dios, lo cual para nosotros no era recomendable para nada, ¿sí? Pero era para que nosotros hagamos una reflexión de cómo es que vamos a consultar al Señor. Y bueno, y es importante aclarar, aquí ya terminamos con el resumen de la última predicación, que no es correcto tomar pasajes bíblicos para respaldar nuestras posiciones, porque eso no es ser honesto con lo que Dios ha establecido. Yo no puedo buscar pasajes de la Biblia para respaldar mi opinión. Lo que tengo que buscar es qué es lo que Dios dice en relación al tema, y eso es lo que estamos procurando hacer, ¿sí? Una exégesis es ver a la luz de la palabra lo que Dios ha establecido acerca del tema, ¿no? Porque muchas personas en sus comentarios a veces se quedan en determinado pasaje bíblico sin ponerlo en su contexto, sin comprender a quién el Señor se estaba dirigiendo, en qué momento, en qué situación, y de eso quieren armar un pretexto para tener una determinada postura. Y algo que a nosotros, por lo menos a mí, en la primera predicación me llamó la atención cuando encuentro un pasaje en donde Dios le da carta de divorcio a la nación de Israel. Y uno diría, bueno, pero Dios aborrece el divorcio, y en este caso lo vemos allí literalmente hablando de dar carta de divorcio a la nación de Israel. Bueno, hoy vamos a ver algunas de esas cuestiones, porque el tema de hoy tiene que ver con la cláusula de excepción, es decir, donde Dios hace una excepción para el divorcio entre los creyentes, y si esto es así, ¿no? Porque vamos a indagar en la Escritura y nos vamos a encontrar con varias sorpresitas, ¿sí? Y después vamos a ver nuevo matrimonio, ¿sí? Segundo, nuevo matrimonio, nuevo casamiento. Vamos a ver el segundo punto, un nuevo casamiento. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19 y volvamos a recordar, ¿sí? Que Dios no ha instituido el divorcio, pero lo regula, ¿sí? Dios hace unos arreglos allí porque vio que cuando algo no está regulado, la gente se abusa totalmente de las cosas. Entonces, Dios establece una regulación a algo que no había sido inventado por Él, había sido inventado por los hombres, ¿sí? Dios únicamente había establecido el matrimonio, no el divorcio. Dios aborrece el divorcio debido a sus causas pecaminosas y a sus muchas consecuencias devastadoras. Esto espero que nos haya quedado claro, ¿sí? Lo que Dios aborrece es porque siempre detrás de todo divorcio hay una causa pecaminosa, que me abandonó, que me dejó, que me golpea, que me maltrata, bueno, detrás de todo divorcio siempre hay una causa pecaminosa. Y el resultado de cada divorcio, bueno, vemos la otra vez nuestro pastor nos hablaba, ¿no? De que una de las raíces de la palabra de ligar
de separar, perdón, cuando habla de divorcio es de separar cosas que están de tal manera unidas que al separarlas siempre algo se rompe de la integridad física, emocional y espiritual de cada una de las partes allí que se encuentran unidas por el tema del matrimonio, ¿sí? Por causa del matrimonio. Entonces, el divorcio causa dolores, causa malestares, causa mucho daño y mucho dolor, y eso es lo que aborrece el Señor. Dios no quiere que haya dolor, que haya maltrato, que haya violencia. Todos los divorcios son causados por el pecado, pero no todos los divorcios son pecaminosos. Por ejemplo, el divorcio en un matrimonio mixto, esto algo ya lo vimos, la Biblia lo considera legítimo a este divorcio después que el creyente ha hecho todo lo posible por mantener el matrimonio con su cónyuge incrédulo. Este divorcio es cedido de mala gana. Después que han fallado todos los intentos de evitarlo, ahora está libre para casarse con otra persona siempre y cuando sea en el Señor. Al creyente siempre se le va a recomendar eso, que sea en el Señor. Mateo 19, capítulo del 1 al 10. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús va a tocar este tema del divorcio, porque en el capítulo 5 también lo toca, pero en el capítulo 19 es como que lo hace más extendido. Él le dedica un poquito más de tiempo, ¿por qué? Porque hay otra situación, ¿sí? Hay otra situación. Capítulo 19, versículo del 1 al 10 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces dijimos que vamos a tratar de analizar este texto en su contexto, ¿sí? Acá hay un libro, un evangelio en particular, que es el Evangelio de Mateo, que dicho por muchos eruditos, por muchos teólogos, Mateo es el evangelio que por excelencia se dirige a los judíos, a la nación hebrea. O sea, porque muchas de las cosas que va a tocar, muchas de las ilustraciones, muchas de las controversias que hay ahí, tienen que ver con Israel, tienen que ver con los judíos. Mucho del lenguaje que se utiliza ahí, muchas de las ideas que plantea, por qué, qué era lo que los judíos esperaban, qué era lo que circundaba ahí en el ambiente, cuáles eran las diferencias que habían allí de pensamiento, la mayoría son tratadas aquí en el Evangelio de Mateo. Entonces, muchos de los estudiosos de la palabra de Dios coinciden en que el Evangelio según Mateo está dirigido especialmente para la nación judía, para nosotros también, por supuesto, ¿sí? Pero en especial va a abordar muchas cosas que los judíos van a comprender y la van a cachar más rápido por ahí que nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor deja bien claro que el único justificante a base del cual un creyente puede divorciarse de su cónyuge es la fornicación o pecado sexual. Y cuando hablamos de fornicación ya hemos encuadrado, o en la predicación anterior nuestro pastor estuvo encuadrando a qué se refiere cuando habla de fornicación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desviación, perversión sexual, bestialismo, zoofilia, pedofilia, incesto, todas esas cosas, pornografía, todos esos tiene que ver con la fornicación. El adulterio también
inclusivamente, ¿sí? Cuando uno hace un estudio profundo de la palabra y su significado, se encuentra con todas estas aberraciones. Bueno, todas estas aberraciones están incluidas en la palabra fornicación. Y dice, notemos que esta cláusula la encontramos en Mateo y 2 veces, no así en los otros textos que hemos visto, que el apóstol Pablo citó, y en los otros evangelios donde también se habla del divorcio. ¿Sí? Esta cláusula se encuentra únicamente en el evangelio según Mateo. Y estas cosas vayámoslas como reteniéndolas, ¿sí? Porque vamos a estar desarrollando estos otros textos en relación. Mateo fue escrito para los judíos y en sus capítulos podemos observar los temas controversiales del contexto. Habían grupos que sostenían que el divorcio puede ser concedido por cualquier causa, de manera que incluir esta cláusula restringe el divorcio. ¿Por qué? Porque lo que se estaba poniendo allí en una mala interpretación era lo que Dios había hablado en la ley allí por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 24. ¿Sí? Entonces ahí, tomándose de esos textos, había un grupito de eruditos que enseñaban a otros que lo estaban tergiversando así y enseñando mal. Es decir, como que, bueno, nosotros decimos y establecemos. Por eso es tan cuidadoso a veces lo que enseñamos y lo que decimos. Tenemos que buscar de manera imperiosa observar qué es lo que dice Dios en su palabra y no tergiversar la palabra del Señor. Estos muchachos lo que hacían es decir, bueno, Moisés nos mandó, primero dijeron, Moisés nos mandó a repudiar a la mujer por cualquier causa. Ellos estaban tergiversando un pasaje bíblico y el Señor corrige todas estas desviaciones. Fíjense en el versículo 7 del capítulo 19, dice, Moisés no mandó divorciarse en semejante situación como ellos habían tergiversado, porque en el versículo 7 dice, y le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Primera cosa para considerar, Moisés no había mandado. El Señor corrige en el versículo 8. Dice, Moisés se los permitió. ¿Pero por qué se los permitió? Por la dureza del corazón. Pregunta, ¿cuál es la situación del creyente en estos tiempos? ¿Tenemos el mismo corazón de aquellos que peregrinaban en el Éxodo? No, porque nuestro corazón ha sido transformado. Entonces esta es una de las primeras consideraciones que tenemos que tener. Porque si por la dureza del corazón de Israel Moisés les permitió dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres y repudiar a la esposa, tenía que ver con esa situación, ¿no? Esa permisividad de Dios se debía a la condición de la nación con la que estaba tratando. Es decir, Dios no le iba a pedir algo que ellos no pudieran hacer. Pero sin embargo, nuestra situación como creyentes es diferente, porque Dios nos ha cambiado el corazón. Dios ha hecho una obra en nuestro corazón, ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Primera consideración para tener presente, ¿sí? No vamos a hacer ninguna conjetura por ahora, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces, la primera pregunta, ¿el corazón del nacido de nuevo es igual al del israelita en el Éxodo? Seguro que no. ¿Qué podía esperar Dios de un corazón de piedra que no había sido regenerado? ¿Qué podía esperar? Que no pudiera perdonar, que no pudiera ser tolerante, que no pudiera soportar, que no pudiera confiar en Dios, porque eso lo vemos recurrentemente en la nación de Israel. Eso era lo que acontecía en ese contexto. Ante esa situación, Moisés se los permitió y los lleva al Génesis, dice el Señor, ¿no? El Señor los lleva al Génesis y les dice, al principio no fue así. El énfasis del Señor tiene que ver con lo sagrado del matrimonio. El Señor los está llevando al Génesis para que ellos no pongan la mirada en, bueno, a ver, ¿por qué yo me puedo divorciar? Sino que el Señor los lleva al Génesis, poniendo el énfasis en su discusión, en su conversación con los fariseos, haciendo el énfasis en lo sagrado, en lo delicado, en lo maravilloso, en lo poderoso del matrimonio, que había sido una institución dada por Dios. Por eso Él lo lleva al Génesis y le dice, en el principio no fue así. Mateo vio que el efecto de la inclusión de esta cláusula, ¿no? La cláusula de la fornicación, hizo un efecto
de apretar las clavijas en el contorno, ¿sí? Porque en el contexto los judíos estaban buscando cualquier ocasión para dar carta de divorcio a la mujer. Entonces, cuando Mateo ve, ¿no?, puede apreciar, y fíjense en qué maravillosa que es la Escritura, porque en el versículo 10 los discípulos responden, si esta es la condición del hombre con la mujer, entonces no conviene casarse. Uno por ese dato puede darse cuenta que la situación estaba siendo ahí bastante complicada en relación al matrimonio. Entonces, Mateo lo ve propicio a aplicar esta situación, ¿no?, de esta cláusula de que únicamente por causa de fornicación se le puede dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque el contexto estaba tan torcido de que el matrimonio no estaba teniendo un lugar importante de honra, de estima dentro de la nación de Israel. Dice, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse, dijeron los discípulos. Seguramente Proverbios 18:22 era poco predicado en las sinagogas, donde allí estuvimos leyendo que el que haya mujer, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Seguramente en las sinagogas este proverbio era muy poco predicado, muy poco leído. Entonces estaban buscando allí razones para poder dar carta de divorcio. Es evidente que la respuesta de los discípulos indica que esta excepción única en la sociedad de aquel tiempo se consideraría como una severa restricción sobre las prácticas del divorcio. Dios había tratado esta situación con Israel hace unos 400 años atrás mediante el profeta Malaquías. Si tiene ahí su Biblia, ábrala en el libro de Malaquías. Vamos a ver allí un pantallazo general del libro, porque acá también se encuentra en el libro de Malaquías otro de los textos que muchas veces se utiliza para hacer del divorcio el pecado imperdonable, ¿sí? Entonces vamos a examinarlo a la luz de la Escritura. Ya vimos que el Señor y la aplicación de Mateo al incluir esta cláusula tiene que ver con la nación judía, ¿sí? Dice, 400 años atrás, mediante el profeta Malaquías, Dios había tratado esta situación del divorcio con Israel. Aquí los sacerdotes llevaban la iniciativa, es decir, ellos iban adelante en todas estas decadencias, en toda esta decadencia moral que había en la nación de Israel. Había una corrupción progresiva. Malaquías reprende a los sacerdotes respecto a lo decadente del oficio que estaban realizando. Ellos tenían una responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo como sacerdotes. Ellos oficiaban. Ellos eran los encargados, los responsables de orientar a la nación de Israel. Fíjense en la responsabilidad de estos sacerdotes. Pero habían comenzado en una decadencia primero espiritual. Y notemos esto, ¿no?, que cuando las cosas se empiezan a tergiversar en la parte espiritual, de a poquito se va materializando, ¿no? De a poquito, cuando uno comienza a tener horrores en cuanto a la relación con el Señor, en cuanto a nuestro deber como creyentes delante de Dios, de a poquito es como que esto se va poniendo en evidencia en nuestra vida cotidiana y en este caso en la vida marital, ¿sí? Acá quisiera que nosotros prestemos una atención especial, porque nosotros debemos observar, como decía el apóstol Pablo, si estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser cuidadosos en estas cuestiones. Entonces, vamos a hacer un pantallazo de este libro. Llama la atención acerca del oficio decadente que estaban realizando. También llama la atención cómo un pecado, cuando no es tratado, lleva a otro peor. Aquí se habían olvidado que Dios los amó y los eligió en vez de Esaú, en el versículo 2 del capítulo 1. El servicio que ofrecían ponía en evidencia que no buscaban honrar a Dios, ni había temor de Dios en lo que hacían, menospreciando así la grandeza del Dios de Israel. Se quejaban y despreciaban la bondad de Dios. El oído del Señor los escuchó, como dice en el versículo 13. ¡Oh, qué fastidio es esto! Estos eran los comentarios dentro de
el grupo de sacerdotes, de hombres que oficiaban, que tenían la responsabilidad, tenían el deber, la tarea de orientar al pueblo de Israel en buscar a su Dios. Pero de a poquito ellos se empezaron a fastidiar, empezaron a menospreciar, empezaron a darle a Dios todo lo que no tenían que hacer, lo empezaron a hacer. Empezaron a dar vuelta a todo el oficio que ellos tenían en hacerlo de una manera fastidiosa, de una manera desagradable delante del Señor. La corrupción espiritual se materializó en sus relaciones maritales de la nación. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. ¿Sí? ¿Qué era lo que habían hecho? Habían profanado el santuario y se habían casado con hija de Dios extraño. Dios no mirará con agrado nada que ofrecieren. Él era testigo de la violencia desatada en las familias de Israel. Ellos enseñaban al pueblo y el pueblo vendría a buscar de ellos la sabiduría. Entonces esta perversión se estaba materializando y eso estaba perjudicando gravemente a la nación de Israel. Se habían convertido en desleales, traicioneros con sus esposas. En este contexto, Dios dice en el capítulo 2, versículo 16, lo que estuvimos haciendo ahora fue una paráfrasis del capítulo anterior, dice que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, este texto nosotros debemos interpretarlo a la luz de todo el contexto. ¿A quién Dios estaba hablando y cuál era la situación de los sacerdotes, de cómo se habían corrompido en esta situación? Entonces, ahora quisiera que nosotros consideremos, dados estos textos, que el Señor dijo en Mateo 19:6. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En Hebreos 13:4 dice el autor bíblico a los creyentes judíos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces acá hay una intervención divina cuando hay cuestiones de fornicación dentro del matrimonio. Por eso que no lo separe el hombre, ¿por qué? Porque Dios mismo lo va a separar, porque Dios mismo está metido en la situación, porque Él detesta todo lo que tiene que ver con el adulterio y la fornicación. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, como hemos visto por ejemplo en Jeremías, Dios le estaba dando carta de divorcio a Israel. ¿Por qué? Porque ellos debajo de todo árbol frondoso iban y fornicaban con dioses ajenos. Y se estaban apartando de en pos del Dios que los había tomado como una nación de su propia propiedad. Y dice que lo vio la rebelde Judá, es decir, en ese momento la nación estaba dividida en dos reinos, reino del sur y reino del norte. El reino del norte era Israel, Israel se había pervertido, había fornicado, se había ido en pos de dioses ajenos, y Judá, que vio esa situación, en vez de tener temor y decir, no, nosotros no vamos a proceder de la misma manera, hacen lo mismo y también prevarican, aún sabiendo que Dios le había ofrecido, le había dado carta de divorcio a Israel. ¿Se va comprendiendo esto? ¿Por qué? Porque cuando las situaciones de fornicación y de adulterio no son reprendidas, no son observadas, no son resueltas, no son tratadas, lo que genera es un gran caos en la sociedad. Por eso Dios trata con esas cosas. Porque Él no quiere que se contamine la tierra. Y la tierra se contamina por la fornicación. La tierra se contamina por causa del pecado del hombre. Y mientras estas cosas se propagan y estas cosas se multiplican, la gente lo comienza a naturalizar. Pero si mi vecino se casó y a los 2 o 3 meses la abandonó a su mujer y se fue con otra. ¿No han escuchado eso? Ya mucha gente casi no se quiere casar. Porque se está naturalizando que un hombre no puede estar con una sola mujer. Que una mujer no puede estar y ser fiel a un solo hombre. Entonces estas recomendaciones de repudio tiene que ver también y están atravesadas por el tema de la fornicación. Entonces, Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Yo quisiera que podamos finalizar con esta cláusula, ¿no?
comprendiendo primero que para resumir esta cláusula de que el Señor da por causa de fornicación, está aplicada en un contexto en particular, ¿sí? Como ya vimos en Mateo. Y que Pablo no la cita en la carta a los Corintios porque siempre la voluntad de Dios para los creyentes es la reconciliación. Entonces, nosotros debemos tratar cada caso en particular para poder hacer una correcta aplicación de la palabra de Dios, porque si nos ponemos a enumerar todos los posibles casos, ¿sí? Porque seguro que a usted se le ocurre, bueno, pero el caso de la vecina, que bueno, uno tiene un montón de casos por los cuales lo que estamos tratando de ver es principios generales, ¿sí? De la Escritura en relación al tema. Entonces debemos concluir sabiendo esto, ¿no? Que el Señor legisla toda la cuestión del divorcio para que nosotros no procedamos de una manera incorrecta y hagamos las cosas conforme a su voluntad, porque Dios nos ha llamado a paz, ¿sí? Y ahora el segundo punto es el nuevo casamiento. El nuevo casamiento, primero, en la Biblia no hay nada contra el nuevo casamiento después de la muerte del cónyuge. Así que luego de la muerte del cónyuge no hay problema, la mujer que queda viuda se puede volver a casar. Es más, hay una aprobación a que la mujer... Ahora, no quiero que se espiritualice esto, ¿no? Porque también están los avivados que dicen, bueno, mi esposa se apartó del Señor, entonces es como que está muerta espiritualmente, yo me puedo volver a casar con otra creyente. No, eso es una burrada y una aprovechada y una malísima interpretación de las Escrituras, ¿sí? No tiene nada que ver eso. Fue claro ya, vio que eso contradeciría lo que dice en 1 Corintios capítulo 7. Por eso, cuando nosotros tomamos un texto bíblico, debemos examinarlo a la luz del resto de los textos porque la Biblia no tiene contradicción, ¿sí? Dios no se contradice. El mismo que escribió Corintios fue el que escribió en los Evangelios y así, ¿no? Bien, entonces, en Romanos 7.3, tenemos las consideraciones del apóstol Pablo en relación a este tema, ¿no? Romanos 7.3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿sí? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, es decir, de la ley del matrimonio. El marido murió, es libre para casarse. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, el matrimonio en el único caso provisto por Dios en el que finaliza es con la muerte del cónyuge, ¿sí? Está libre y es libre para poder casarse con otro. Es esperable, es deseable. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, las viudas jóvenes, que se casen. ¿Por qué? Porque tienen la tarea de criar a sus hijos, tienen la tarea, y eso Dios ha establecido el matrimonio, como vimos ya, por esto de la compañía, ¿sí? Necesitamos la compañía del cónyuge para llevar adelante el hogar, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo bien en claro. No podemos estar avalando estas posturas de izquierda, ¿no? Donde la mujer quiere empoderarse y estar libre de todo y estar libre de estar casada, no. Las recomendaciones acerca de las viudas jóvenes es que se casen, que críen a sus hijos, que tengan un hogar estable, un hogar en el Señor, y que así críen a sus hijos, ¿eh? Entonces Pablo llegó a mandar a las personas viudas que tienen dificultades en poner restricciones a los deseos sexuales, que se casen. Fíjense en 1 Corintios capítulo 7, 8 y 9. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que les iría bien el quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, es decir, que no tienen deseos sexuales, que tienen un don dado por Dios para no desear a otra persona, no desear tener relaciones sexuales, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación del apóstol Pablo para aquellos que no tienen don de continencia, y en este contexto estamos hablando de las viudas, ¿sí? En 1 Corintios 7:39, vamos a buscarlo, 1 Corintios 7:39, dice, la mujer casada está ligada por la ley,
mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y este es el requisito indispensable para el creyente, que ha sufrido la viudez, que se encuentra en una situación de divorciada legítimamente, avalada por la palabra del Señor. El nuevo matrimonio debe ser en el Señor. Si ya tuvo dolores de cabeza con todo lo que le pasó, no volvamos a cometer el error nuevamente. La recomendación del apóstol Pablo es: hagámoslo en el Señor, ¿sí? Hagámoslo buscando la voluntad del Señor. El concepto del nuevo casamiento no solo es tenido en cuenta en la Iglesia del Nuevo Testamento, sino que es mirado con aprobación. Vamos a ver ahora únicamente un caso de esta situación del nuevo casamiento en una situación diferente, ¿sí? En este caso estuvimos hablando de una viuda joven, de aquellos que no tienen el don de continencia y que son creyentes, pero ¿todas las personas propiamente divorciadas pueden volverse a casar? Esto es lo que se enseña en 1 Corintios capítulo 7, versículo 27 y 28 en el inciso A. ¿Qué dice? Dice: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Entonces acá lo que el apóstol Pablo está queriendo decir está claramente reflejado en el versículo 15, ¿no? Es un principio que es paralelo con el versículo 15, porque en el versículo 15 dice: pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí lo que está queriendo decir es que en uno que se divorcia según las provisiones bíblicas, se afirma allí que es libre y que no está atado, ¿sí? Si está libre para volverse a casar. Cuando uno tiene un divorcio legítimo, ¿sí? Como vimos el caso de la viudez, pero si hay un caso de divorcio legítimo delante de Dios, donde Dios lo permite por las provisiones bíblicas que ya hemos visto, la persona está en libertad, ese que se ha divorciado está en libertad de volver a casarse, está libre de todas las responsabilidades que tenía con el antiguo matrimonio, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que de manera impropia han incurrido en el divorcio? Porque el divorcio mismo era pecaminoso, es decir, contra la voluntad de Dios. ¿Qué pasa en estos casos? Como resultado es que están todavía bajo las obligaciones de reconciliarse con su cónyuge, pero tengamos presente esto también, que si bien la persona que se ha divorciado de manera impropia, es decir, de manera que no correspondía, no sé, un día se levantó con el pie izquierdo el creyente y se separó de su cónyuge. La cónyuge era incrédula y quería seguir viviendo con él, pero él no, dice, porque ahora, no sé, me gusta otra mujer, Dios me reveló. ¿No? Eso pasa. Dios me reveló que me tengo que casar con otra. Si en caso de esa tremenda burrada, el apóstol Pablo lo que dice es que se tiene que quedar sin casar, porque siempre es primaria la cuestión de la reconciliación, ¿sí? Entonces, en esa situación, cuando el divorcio es impropio, o sea, no está respaldado por la palabra del Señor, siempre es primaria y prima la cuestión de la reconciliación. Entonces, como resultado, es que todavía están bajo la obligación de reconciliarse a su cónyuge, pero tengamos presente esto, ¿no? Que cada caso debe ser analizado particularmente y a la luz de las Escrituras. Y para terminar ya, en el Evangelio según Juan, capítulo 8, una mujer está a punto de ser apedreada por haber sido sorprendida en el acto de adulterio. Tentando a Jesús, le recuerdan que Moisés mandó a Israel, en semejante caso, apedrear a la mujer. Y el Señor dice que el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y la pregunta del Señor es: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno.
Vete y no peques más, dice el Señor. Y las palabras del Señor, ¿no? Todo lo que nos ilustran en el Evangelio según Juan es que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, haber tratado este tema, esperamos y deseamos en el Señor que sea de aliento para nuestros hermanos que se encuentran en una situación semejante. Porque es cierto que porque siempre se hizo así, o porque por opiniones de eminencias, ¿no?, de personas que ponen a las personas o a las instituciones por encima de la palabra de Dios, hay gente con situación de divorcio que la ha pasado muy mal dentro de las congregaciones. Y ha vivido afligida y ha vivido dolorida y siempre en una situación casi de exclusión dentro de la congregación. Pero cuando consideramos las Escrituras, vemos que Dios ha venido para restaurar nuestras vidas. Y en el Señor es posible la restauración, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración en especial